Muy bien, bueno, aquí tenemos lo que, no sé si había algunos que no estaban, porque estamos cambiando de series, Romanos, las parábolas, ahora estamos con la serie de los profetas menores en Habacuc, y la vez pasada dimos el capítulo 1 completo, ¿vale? Y entonces es importante esta cronología. No se ve muy bien, disculpadme porque la habría cambiado, pero no me acordé. Pero estamos más o menos en ese tiempo, ¿veis? Ahí Habacuc, que es cuando el profeta se data, ¿vale? Y aquí tenemos la caída de Judá por Babilonia. Por lo tanto, estamos allí en ese tiempo. Estamos en este periodo porque todavía no ha ocurrido. Es la profecía sobre la caída de Judá por Babilonia, ¿vale? Y luego, aquí, tendremos en el 639 la caída de Babilonia por los persas. Fijaros en ese periodo de tiempo. Es coetáneo Habacuc a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel también, ¿vale? Y bueno, más o menos para que tengáis presente un poquito dónde estamos en la historia. Este fue el bosquejo del capítulo 1. Entonces, tenemos que Habacuc se queja al Señor porque está viviendo en un tiempo en el cual el pueblo ha vuelto pues a su pecado, el pecado de la infidelidad, el pecado de los ídolos, el pecado de dar la espalda a Dios, ¿vale? Y entonces él está sorprendido, muy sorprendido, y está en un grado de perplejidad que dice, a ver, el pueblo está como está, hecho unos zorros, y sin embargo Dios no hace nada. Es decir, Señor, como decimos a veces, tráenos un avivamiento, pero luego no venimos a las reuniones de oración. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, así estaba el pueblo, pero el pueblo había dado la espalda a Dios. Entonces, no podía haber un avivamiento en un pueblo así. ¿Y qué es lo que realmente hay? Cuando se queja, la primera queja de Habacuc, la respuesta de Dios, la primera respuesta, es que está preparando un pueblo fuerte y temible para que les invada, para llevar juicio sobre Judá, el pueblo de Dios. Y entonces el profeta se queda todavía más perplejo, porque él no esperaba esta respuesta de Dios. Él esperaba eso, el avivamiento, es decir, maravillas, para que el pueblo reaccionara. No. Dios había dado muchas oportunidades, vez tras vez, para que se volvieran a Él, y ahora viene el juicio. Y entonces, lo que Dios les dice es que está preparando a los caldeos, a Babilonia, para que les invadan. Y entonces, como digo, se queda más perplejo y dice, ¿cómo es posible que un Dios santísimo recurra a un pueblo muchísimo más malo que el pueblo de Dios y las obras que está haciendo el pueblo de Dios para enjuiciar al mismo pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser que los babilonios, ¿babilonios se dice? Sí, ¿verdad? Los babilonios, que son terribles, Dios los vaya a usar para ajusticiar al pueblo de Dios, que es tu pueblo, Señor. ¿Vale? Y ahí nos quedamos a la espera de la segunda respuesta de Dios. ¿Vale? Y el capítulo 2, versículo 1, que es donde nos quedamos, que lo leímos, entonces dice así, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá
¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Así que encontramos al profeta que quiere estar muy atento a lo que la palabra de Dios va a decir. Está velando como alguien que se sube en un lugar alto para ver desde lejos la respuesta de Dios. Está deseoso de que Dios responda y anhelando con qué el Señor le va a sorprender, con qué respuesta le va a dar. Si la primera respuesta es que vendrían los caldeos a invadirles, ¿qué respuesta nos vas a dar ahora? Y también está pensando en lo que él le va a decir a Dios tocante a su queja, dice el versículo 2. Bueno, ahora estamos aquí en el capítulo 2 y vamos a meditar en esta respuesta de Dios. He hecho un bosquejo que es este. Y ahí lo voy a dejar un buen rato porque no he puesto mucho más, solamente quiero que más o menos estéis situados en el bosquejo. Pero la respuesta de Dios viene de los versículos 2 en adelante. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere a ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahí lo voy a dejar, ¿vale? Luego vamos a leer el versículo 5. Pero mira, Dios quiere, lo primero, en este versículo 2, que su respuesta quede grabada, dice en tablas. No sabemos muy bien dónde fue escrita, pero ha llegado hasta nosotros, para que nosotros también tengamos este mensaje en cuenta. Y muchas generaciones antes de nosotros, desde que la palabra del Señor fue escrita, muchos han escuchado estas palabras de Habacuc sobre la profecía que Dios le mandó dar, le mandó transmitir. Y es una mezcla entre lo que he querido llamar el gran tesoro, ¿vale? Y quédate con esta palabra, el gran tesoro, quédate con ese concepto, y un contraste en que nadie que vive en el mal, nadie que vive haciendo mal, nadie que peca quedará sin castigo. Bien, una mezcla entre el gran tesoro y que nadie que vive pecando, que hace cosas horribles o que hace cosas que no agradan a Dios, quedará sin castigo. Así que vamos a entrar en esos dos temas de la respuesta de Dios en los siguientes versículos. Y va a terminar el versículo 20, no lo miréis todavía, porque va a terminar con una apoteosis final, ¿vale? Y es como fuegos artificiales espirituales, diría. Muy bien, la visión que Dios le da al profeta dice que va a tardar un tiempo en cumplirse, pero se va a cumplir absolutamente. Versículo 3, un tema muy importante para alguien que vive por fe. Podemos aprender de este versículo que es una palabra que se llama perseverancia. El otro día lo escuché en una predicación. Espera. Dios le dice al pueblo que va a tardar un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, espera. ¿De dónde viene la palabra esperanza? De esperar. Espéralo porque viene. Hoy hemos hablado de sus promesas, que son sí y amén. Lo que el Señor ha prometido y dicho en su palabra, vendrá.
Tenemos, y os estáis perdiendo esa serie de Daniel, los que no vienen a la reunión de oración, pero David está hablando sobre Daniel y terminó con... ¿Terminaste, no? ¿Más o menos? ¿O queda el último capítulo? Eso es. Entonces, fijaros una cosa. Está hablando de las naciones con una voz profética Daniel para su tiempo. Eso se habría de cumplir. No se había cumplido. Esa es la profecía. Algo que va a venir, que se va a desvelar. Es como un velo que se quita y de repente te das cuenta de que aquello que se dijo se cumplió letra por letra. Y él nos hablaba de detalles de reyes, de hijas de reyes, de todo lo que Daniel había dicho se cumplió al dedillo. Al dedillo. Igualmente, todo lo que el Señor ha dicho en su palabra, lo que vamos a escuchar, se cumpliría al dedillo con Babilonia. No tenemos una fe ciega. Está basada en las evidencias que hay en la palabra del Señor. Y hay tantas evidencias que realmente sería imposible que una sola de esas profecías se cumplieran, porque estamos hablando de los reyes que regían aquel mundo antiguo. Estábamos hablando de los poderosos, de pueblos paganos que vivían en su gloria, vamos a decir, o en su mayor gloria, y que luego fueron cayendo como lo había anunciado Dios. Así que un tema importante para aquel que vive por fe es la perseverancia. Perseverancia porque la palabra nos llama claramente a aferrarnos a Dios y a su palabra, esperando en Él, que todo aquello que Él ha prometido se va a cumplir. Y lo que ven nuestros ojos no es el final, es solo el presente, hermanos. Después de haber esperado cada uno de nosotros pacientemente, permanecido en Dios, el final será de esplendor, porque el Señor lo ha prometido y va a ser mucho más de lo que podamos imaginar. Va a ser un momento glorioso, pero ahora nos toca perseverar. Y perseverar, la definición de esta palabra es esa voluntad de mantenernos sin vacilar aún en medio de fuertes retos y dificultades. Es muy fácil perseverar en el sofá de mi casa, ahí tumbadito. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas graves, ahí es donde tenemos que perseverar. Cuando el viento ruge tan fuerte que, como hemos visto en algunas veces las noticias, con las tormentas y todo lo demás, que no te puedes mantener de pie o no puedes cruzar la calle, ¿no? El Señor nos dice, persevera. Mira, es persistir en seguir a Jesús en medio de cualquier situación o prueba que venga. Yo estoy contigo, Jesús. Estoy contigo. Me agarro a ti. Porque la mínima prueba nos va a tirar al suelo. Si es una prueba grande, nos va a arrastrar. Pero si estamos aferrados al Señor, os puedo garantizar que Él nos mantendrá firmes y de pie. Esperar la promesa no es fácil. ¿Te acuerdas del cuadro que hemos visto antes? Babilonia cayó en manos de Ciro,
el imperio persa en el 539 a.C. Lo que está diciendo Habacuc se cumplió unos años más tarde. Esperar la promesa no es fácil. El Señor Jesús prometió que volvería hace 20 siglos y nos dijo que volvería en breve, pero fue hace 20 siglos, pero es en breve, porque es en su tiempo perfecto que Él volverá. Todo lo que está profetizado se cumplirá. Fijaros que Michel está por ahí detrás de la ventana, pero no está escuchando, me parece. Michel, ¿estás escuchando? No está escuchando. Vale, pero Michel nos compartía en Mateo 13:49 la misma figura que vamos a ver en el versículo 4. Entonces, en Mateo 13:49 nos hablaba de una gran red, ¿vale? En las parábolas, que recoge múltiples pescados y cuando es llevada a la playa o subida al barco, como hacen los pescadores hoy en día, se separan los malos de los buenos, los malos de los justos, y dice que lo hará Dios a través de sus ángeles. Pues el versículo 4, que es en el que nos vamos a detener más tiempo en este mensaje, dice, fíjate qué cosa. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Lo voy a repetir. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dos clases de personas. Un alma que no es recta y el justo. Bien. Vamos a pensar un poquito más en esto. Aquel cuya alma no es recta. ¿Qué es un alma recta? Es aquella persona, un alma recta, es aquella persona que no ha hecho, que no hace en el presente y que no hará nada malo. Eso es una persona recta, que no ha hecho, que no hace y que no hará nada malo. Bien, si por nosotros mismos sabemos perfectamente que, por nuestro propio testimonio, sabemos perfectamente que eso no es posible. Y la palabra de Dios nos lo dice claramente, que nadie es recto, nadie es completamente bueno. ¿Vale? Nosotros mismos lo sabemos. Aunque nos cuenten un poco de cuento por ahí, no, nunca he hecho nada mal, alguna mentirijilla, bueno, ya has hecho muchas cosas mal. Todos hemos pecado, por lo tanto, ¿qué es un alma recta? Si por nosotros mismos no podemos ser rectos, que quiere decir completamente buenos, completamente limpios, ¿qué podemos hacer? Pues necesitamos a alguien que nos limpie. Y vamos a recordar algo que es lo más importante que debemos saber en esta vida. Y me encantaría que las sillas estuvieran llenas de personas que necesitan escuchar este mensaje. El Padre que creó toda la humanidad nos amó a pesar de no ser rectos, estableció un pueblo, estableció unos mandamientos, estableció una serie de sacrificios para que un día aquel cordero que sacrificaban una vez al año y que los sacrificios que hacían habitualmente los sacerdotes en el templo, aquel cordero vendría, Jesucristo mismo, y
nos limpiaría. Él sería completamente santo. Vivió en esta vida, nos dice la palabra, siendo tentado en todo, viviendo como cada uno de nosotros, pero manteniéndose completamente santo, con el fin de limpiarnos. Él vino a limpiarnos, Él vino a lavar nuestros pecados, Él vino a quitar delante de nosotros, dentro de nosotros, nuestra maldad. ¿Y cómo Jesús nos pudo limpiar? Lo acabamos de celebrar en esta mañana en la mesa del Señor. Nos limpió con su preciosa y bendita sangre que derramó en el Calvario por ti, por mí, por la humanidad. Y vamos a recordar esto, cómo Jesús nos limpió con su sangre. Hebreos 10, 19 a 23 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, lavados con su sangre, por la sangre de Jesús. Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Juan 1, 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahí en el lugar donde celebraban la Pascua, en Mateo 26 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es por mucho derramada para el perdón de pecados. Entonces concluimos que no somos rectos, que no somos buenos, que el mal mora en nosotros. Y que necesitamos que Jesús nos limpie a través de su sangre derramada en la cruz. Parece muy obvio todo lo que estamos diciendo, pero fijaros, hay un montón de personas que al presentarles a quien les puede limpiar, a quien les puede dar vida, a quien les puede traer una esperanza eterna, en su orgullo lo rechazan. Versículo 4. Entonces, lo que dice muy claramente el pasaje, el versículo 4 aquí, rechaza ser limpio por la sangre de Jesús aquel que se enorgullece. Hay una condición para que Jesús nos limpie nuestros pecados, y es aceptar que no somos rectos, que no somos puros, que no somos buenos. Y aunque es una evidencia, pocos lo reconocen. Y recuerdas que hablábamos de un gran tesoro, dijimos al principio. Realmente es un tesoro que el Señor nos ha dado. En otra de la serie de las parábolas sobre las que se está predicando en Mateo 13, dice que había un hombre
que descubre un tesoro en un terreno y al ver el valor que tiene, vende todo para comprar aquel terreno con el fin de obtenerlo. Y este tesoro escondido es la salvación. Es encontrar a Cristo y la esperanza. Y nuestro texto en Habacuc sigue diciendo, fíjate, mas el justo por su fe vivirá. Este es el tesoro. Mas el justo por su fe vivirá. Y es un texto maravilloso que trasciende la palabra. Digamos que sale, ¿no? Que sale de la palabra y lo llena, yo diría que lo llena todo. Mas el justo por su fe vivirá. El texto en el original más o menos dice, mientras por el contrario, el justo vive por su fe. Habacuc se está refiriendo en primera persona a los caldeos cuando dice aquel que cuya alma no es recta, los caldeos, porque vivían en su orgullo pleno. Y eso les lleva a la destrucción. Pero fíjate que nos dice aquí que el justo por su fe vivirá. ¿Y quién es el justo entonces? Aquel que ha sido limpiado con la sangre de Jesús. Aquel que se mantiene en la fe. La fe es un regalo, pero al correr de la vida, la fe se va fortaleciendo a través de diferentes pruebas normalmente. Somos fortalecidos en nuestra fe, la fe crece, ¿vale? Y estos 6 palabras más el justo por su fe vivirá, son 7, el justo por su fe vivirá, 6 palabras. Sin embargo, dicen muchísimo, como he dicho antes. El mismo poder de Dios que nos ha hecho justos nos sostendrá hasta el final, pase lo que pase, si en verdad hemos sido limpiados. Esta es una promesa de Dios. El mismo poder de Dios nos ha hecho justos y nos va a sostener hasta el final porque hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Hace poquito hablaba con alguien sobre el tema de la fe y las obras. Entonces él decía que un creyente le salvan sus obras, ¿no? Y entonces, obviamente, eso se riñe con la palabra de Dios. Esta persona me decía que era indispensable hacer obras para salvarse. Y yo le decía que sí, que efectivamente, aunque las obras no salvan, sin embargo hay que vivir haciendo obras, sin parar. Un hijo de Dios, alguien justo, alguien que ha sido justificado, hecho justo, tiene que cumplir las obras que Dios le pone en el camino. Entonces, el pueblo de Dios es un pueblo que obra, es un pueblo que está en acción, es un pueblo que obedece a Dios en sus mandamientos, es un pueblo que tiene misericordia hacia las personas que sufren y padecen violencia, por ejemplo, que es lo que vamos a leer un poquito más adelante. Y Efesios 2 también nos dice que Dios preparó de antemano esas obras para que anduviéramos en ellas. Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, el pueblo de Dios vive en acción. El justo vivirá una vida que honre a Dios, obedecerá la palabra de Dios.
será sostenido, será amparado, será fortalecido en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, y permanecerá hasta el final, perseverará hasta el final, pase lo que pase. Fijaros si es un texto relevante que el apóstol Pablo lo cita en 3 libros diferentes. Romanos 1 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es lo que estábamos hablando ahora mismo de las obras, ¿vale? Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10. No perdáis, pues, vuestra confianza, perseverar, esperar, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y vamos al versículo 5. Dice, también es el que es dado al vino, y también el que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Fijaros, esto es una descripción de los babilonios. Se sabe que eran dados al vino. Vivían embriagados, borrachos sin límite, con conciencias cauterizadas, soberbios. Soberbio es una palabra que nos separa completamente de Dios. Tiene que ver con altivez, satisfacción, envanecimiento, unido al desprecio a las demás personas. Y en contraste con lo que nos dice aquí la palabra de Dios de que el justo por la fe vivirá, nos dice ahí que no permanecerá. Este tipo de gente no permanecerá. Y eso es una sentencia de Dios. No vas a permanecer, nación de Babilonia. Y fijaros que hace el símil como en la muerte. La muerte no se sacia por más gente que muera. Cada día muere muchísima gente. Y la boca de la muerte está abierta de par en par para atraer a aquellos a sí misma. Ellos no se saciaban de las conquistas, del pecado, de la embriaguez. Quiero ir a las 5 ayes que veis ahí y no me voy a detener mucho en estas ayes, porque aquí de lo que habla es precisamente de lo que ya sabemos y hemos visto, tanto en el pueblo de Israel como en otros pueblos, como Asiria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero decir que hay 5 ayes. ¿Qué es esto de ayes? Pues es cuando Dios aquí nos está diciendo en esta visión que le es dada al profeta, cuando dice, ¡ay de aquellos! ¿Vale? Hay 5 ayes. Y el ay denota pena, temor, conmiseración o una amenaza. El versículo 6 dice, ¿no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán
los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Fijaros que las gentes harán refranes burlescos y unirán la palabra caldeos a vergüenza. En vez de a orgullo nacional, a vergüenza. Y si pensamos en lo que se dice la Gran Babilonia, de la cual tenemos este nombre en Apocalipsis y en algún texto más bíblico, siempre es enlazado con maldad, con vergüenza, con el enemigo. Y esto es así, lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y dice el versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Fijaros que se sabe que vivían en fortalezas altas, pensando que nadie les podría vencer y quitar todos los tesoros que habían robado, que habían conquistado. Y sigue diciendo el versículo, para escaparse del poder del mal. Vivían en estas fortalezas para escapar del poder del mal. Pero sabemos que les sobrevendría relativamente pronto. Versículo 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Has pecado contra tu vida. También es una sentencia del Señor. Has pecado contra tu vida. Por lo tanto, vendrá el juicio. Y algo muy ilustrativo, el versículo 11, dice, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Fíjate, las piedras usurpadas a otras naciones que habían conquistado, dice que clamarán desde los muros. Una piedra clamando desde el muro. Y dice, y las maderas igualmente que pertenecieron a otros y usaron para las edificaciones en Babilonia, le responderán como pidiendo justicia. Es algo como poético, pero que nos habla del terror, la maldad y la usurpación de esta nación contra las naciones alrededor. Versículo 12. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajaron para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces tenemos que los caldeos, los babilonios, pensaban que se fortalecían creando ciudades aparentemente infranqueables, ciudades hermosas, llenas de tesoros y lujos. Pero estas habían sido conquistas que habían sido hechas sin piedad, manchadas con la sangre de los pueblos. Y el versículo nos habla de fuego. Y el fuego se extiende y lo quema todo hasta dejarlo en cenizas. Y fijaros, hablando de un fuego casi inextinguible, por suerte se ha extinguido, pero os acordáis de los fuegos de California, ¿no? Que casi son imposibles a apagar, que queman ciudades y ciudades y ciudades. Podemos hacernos una idea del juicio que Dios manda para Babilonia, el fuego de su juicio contra esta nación, contra aquel cuya alma no es recta. Sin embargo, aquí el versículo 14 nos habla de otro reino,
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El propósito divino sí que va a permanecer hasta el fin. Hemos visto reino tras reino, cada cual más poderoso, que ha sucumbido. Sin embargo, el reino que Dios establecerá permanecerá hasta el fin. Será la única conquista permanente de un reino, porque será el reino de Dios mismo. Todos reconocerán un día la gloria de Dios, más alta y ancha que el mar, que es figura de inmensidad y de plenitud. No sé si habéis estado en un barco en alta mar. ¿Alguno ha estado en un barco en alta mar? A ver, ¿nadie? Ana, qué bien. Bueno, yo sí, nosotros hicimos un crucero, estos de las editoriales que nos llevan de aquí para allá. Y es muy diferente ver la inmensidad del mar desde la orilla, con la proporción de la tierra a tus espaldas, el mar que es impresionante aún desde la playa, pero cuando estás en un transatlántico, que es un buque grande, y miras el inmenso mar, esto es lo que está diciendo el Señor, porque un día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Versículo 15, otro ay. Ay de que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y algo fuerte, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y todos los que en ella habitan. Les está diciendo, tus fiestas de celebración, cuando vienes de masacrar naciones, de masacrar personas sin piedad. Y cuando hablamos de masacrar personas, estamos hablando de sin ninguna piedad. Arrasaban todo. Tus fiestas de celebración, tus borracheras con las que emborrachas a otros, te traerán deshonra y vergüenza, las consecuencias de tu pecado. Podríamos entrar aquí en la profundidad del texto. Nos habla de cosas muy vergonzosas realmente, cuando habla de y serás descubierto. No voy a entrar en ello porque más o menos lo que dice el texto está aquí. Cada cosa que has hecho pensando que te saldrías con la tuya, ciudades gigantes, murallas gigantes, tesoros por todos lados, fortaleza, vanagloria, todo lo que has hecho te volverá como un boomerang. Y además habla de la copa de la ira de Dios que va a destruir la nación. Versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar el palo, la piedra? He aquí está cubierto de oro y plata,
y no hay espíritu dentro de él. Aquí viene el ratito de la ilustración, ¿vale? Ese era uno de los ídolos mexicanos. Lo he puesto aquí, no quería que estuviera ahí en la mesa del Señor. Obviamente, para nosotros no es nada, es un trozo de... Lo he querido ilustrar porque no es nada para nosotros. Tus dioses no te podrán defender, está diciendo la palabra del Señor. Es una mentira fácil de demostrarse. Dioses falsos hechos por la mano del hombre, a los cuales la gente se inclina para pedir favores. Grandes cosechas, fertilidad, defensa. ¿Podrá enseñar algo una piedra esculpida? ¿O un trozo de metal recubierto de plata y oro? ¿Podrá hablar? ¿O un trozo de madera esculpido se podrá despertar para ayudar a los caldeos en el asedio de los persas? No hay espíritu en él, dice la Escritura. No lo voy a romper, pero veríamos que no es nada. No es nada, es un trozo de barro pintado. No hay espíritu en él, no puede ayudar, no puede hacer nada. Sin embargo, todos aquellos caldeos adoraban a sus dioses e imploraban a sus dioses por sus victorias. Agradecían a sus dioses por la gente, las mujeres, los hombres, los niños que habían matado. Ahora, ¿les podrían ayudar sus dioses? No hay espíritu en él. Es un trozo de latón, es un pedazo de piedra. Versículo 20. La apoteosis anunciada. Dani, tomas nota, ¿no? Dios sobre todo, en todo, el único Dios verdadero. Dice el versículo 20, mas Jehová está sentado en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Este es nuestro Dios. Cuando pensaba en silencio, me venía el Salmo 2, del 1 en adelante, no hace falta que lo busquéis, porque dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Este es el ruido de la gente. Este es el ruido de la humanidad. Quizá lo puedes escuchar en las fiestas de ayer por la noche. Montones de jóvenes están en el ruido. Montones de personas están en el ruido. Montones de personas levantan su puño contra Dios. Porque la gente no es recta. Porque está contra Dios, contra sus mandamientos, contra su plan de salvación. Pero Dios está presidiendo todo desde su trono. Y manda que se haga silencio, silencio. Como un juez. ¿Os acordáis de la figura del juez con el mazo? ¡Pum! ¡Silencio! Pues el Señor lo hace así. Y toda boca un día enmudecerá al ver su gloria, su grandeza, y van a confesar que solo hay un Dios. Bueno, quiero ir terminando y os voy a dar, digamos, un deber, nada más, porque tampoco quiero leer Isaías
57, todo el texto. Pero es más que curioso. Este texto obviamente está dedicado o dirigido a Israel. Mira, me consuela mucho el versículo 1 y 2. Dice, es un poco como lo que David citó el otro día sobre también la esperanza de los creyentes en el pueblo de Israel, que pasarían por pruebas, serían emblanquecidos, etcétera, etcétera. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Qué precioso, qué precioso. Eso es una promesa maravillosa. Luego habla un montón de cosas terribles que el pueblo hacía. Pero del versículo 13 en adelante dice, cuando clames, que te libren tus ídolos, le dice Israel. Cuando clames, como a los babilonios, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia, fijaros, el paralelismo del pueblo de Israel con Babilonia, me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Habacuc clamaba, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero les sanaré, les pastorearé, les daré consuelo a él y a sus enlutados, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos, al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pues damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos quedamos con este texto, más el justo por la fe vivirá. Hemos sido hechos justos por gracia. No hay nada que merecemos. Pero, Señor, eres tú el que nos llevas a tu lado. Eres el buen pastor que no nos deja apartarnos de ti. Como tú conoces a tus ovejas y las llevas contigo, así harás, Señor, con cada uno de nosotros en todo el mundo. Y una gran grey se juntará un día para adorarte, alabarte, todos juntos, en gloria y en victoria. Ayúdanos a ser una iglesia que persevera a pesar de las pruebas. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.